Ok, ahora proseguimos con la clase número 10 y tenemos lo que son los datos, los formatos de los datos, cómo obtener los datos y cómo modificar los datos. Entonces, vamos a ver la primera ventana que vendría siendo lo que hemos implementado anteriormente. Tenemos que el atributo newDay nos trae lo que es el año, el mes, el día, la hora, los minutos y los segundos. Y la hora estándar, por ejemplo, si es del Atlántico, del Pacífico, del lugar geográfico donde estaría. Aquí nos dice que los objetos fecha nos permiten trabajar con todos esos datos. Y saldría de esta forma, por ejemplo, si lo probamos. En cuyo caso, la salida de fecha de JavaScript de forma predeterminada en JavaScript utiliza la zona horaria del navegador y mostrar una fecha como una cadena de texto completa. Por ejemplo, como definimos anteriormente, día, entonces día del año, el mes específicamente, y en qué directamente, te dice directamente qué año es, qué hora y todo, día, mes y año. Entonces, la creación de objetos de fecha se define de la siguiente forma, como hemos ido implementando, que es newDay con el constructor. Este constructor lo que te permite también sacar específicamente, tiene 9 formas para crear un nuevo objeto de fecha. Tenemos day y el string, el, el año y el año, el mes y el día, y así sucesivamente hasta las horas y los minutos, los segundos y los milisegundos, que vendría siendo ms. Entonces, si yo defino, creo un objeto newDay, ya lo hemos visto, pero podemos decirle, bueno, creo un objeto de fecha a partir de una cadena de fecha, de octubre 13 del 2014 a las 11:13. Créamela a partir de ese día en específico y te la crea completamente. Entonces, si le dice también los formatos de cadena de fecha se describen en el siguiente capítulo. Más abajo define aún más cómo podemos implementarlos, pero aquí tenemos dos implementaciones, esta y esta de aquí arriba, que prácticamente pueden hacer lo mismo. Este es octubre 13 y este vendría siendo el 25, pero son dos formas de implementar la misma lógica. Entonces, nueva fecha, año y mes. Definiendo new day, le pedimos que nos tome el año y el mes. Crea un objeto de fecha con una fecha y una hora específica. 7 números especifican año, mes, día, hora, minuto, segundo y milisegundo. Por ejemplo, como lo dice aquí en el ejemplo, año es esto vendría siendo mes, esto vendría siendo el día, esto la hora, esto los minutos, esto los segundos y esto los milisegundos. Y si lo ponemos a la práctica, específicamente es lo que nosotros pedimos. Así que en cierto modo esto es como un constructor que podemos directamente acceder a él y decirle directamente, bueno, quiero tal campo, tráeme tal campo. Y él directamente va a entender qué campo deseas si lo ordenamos de forma correcta. Especificar un mes superior a 11 no dará lugar a un error, sino que agregará el desbordamiento al próximo año. En este caso, si hacemos lo siguiente, aquí tenemos el día y el mes, que es 15. Lo que hará directamente lo tomará del siguiente año, como explica en este ejemplo. Es lo mismo que 2019, exacto, día del mes 3, del 24, aquí especificando cada dato conforme a su renglón. Si lo desea, lo puede ir viendo de esta forma, conforme al año, al mes, al día y la hora. Lo que hace es que hace un salto de tiempo. Especificar un día superior al máximo no dará lugar a un error, sino que agregará el desbordamiento al próximo mes. Entonces, si estamos en el día 35, simplemente hará un salto directamente al próximo mes y pasaría al día 5. Haría una interpretación, especificar un día superior al máximo, no dar un error, sino que agregará el desbordamiento al próximo mes. Cierto modo hace un salto. Usando 6, 4, 3 o 2 números, 6 números especifican año, mes, día, hora, minuto y segundo. Siempre y cuando tú quieras implementar eso, siempre sigues esta estructura, año, mes, día, hora, minuto y segundo.
Por ejemplo, estos son ejemplos válidos. Hay diferentes integraciones de la fecha. Pero aquí lo que vamos a hacer es integraciones que nos dicen tanto cómo podemos implementarla, conversiones a toString, las mismas fechas. También tenemos varias integraciones que nos permiten convertir a un string UETC estándar o un método que nos permite convertir el dato a un formato más legible o más redactable. En este vamos a probar este, que es to string exacto, que se vea más visualmente, más legible, no tanto a la máquina, sino directamente para nosotros. Vamos a pasar al siguiente módulo, porque estos son implementaciones que podemos usar. En este caso, aquí tenemos lo que son los formatos que podemos implementar a la hora de utilizar un new day o usar el constructor directamente. Por lo general hay tres tipos de formatos de entrada. De fecha de JavaScript tenemos fecha ISO, que es esta, 2015 del mes 3 del día 25, que es el estándar internacional, cita corta y cita larga. El formato ISO sigue un estándar estricto en JavaScript. Los otros formatos no están tan bien definidos y podrían ser específicos del navegador. La salida de fecha de JavaScript, independientemente del formato de entrada de JavaScript, por defecto mostrará las fechas en formato de cadena de texto completo, todo en los datos, como hemos ido viendo. Fechas ISO es esta, que mayormente quizás se preguntaban por qué una se define así, otra de otra forma, dependiendo del formato. En este caso es una fecha ISO. Si la probamos, traerá la fecha ISO. Cerramos todo esto para no tener tantas ventanas abiertas. Tenemos también lo que son las fechas ISO por año y por mes, que es prácticamente un poco más reducida. Y las zonas horarias variarán al resultado anterior entre el 28 de febrero y el día 1 de marzo, si es un día bisiesto o no. Fechas ISO de solo un año, que es de esta forma, es directamente, simplemente desde un año. Te va a decir que variarán, directamente te dice lo mismo, ya variará dependiendo del día. Pero esta tiene una variante que es entre el 31 de diciembre del 2014 y el 1 de enero del 2015. Esta varía en cuanto a los meses, porque esta, recuerden que es año y mes, y esta es solo por año. Fecha por hora, directamente es esta forma. La fecha y la hora están separados con una T mayúscula y la hora UTC se define con una letra Z mayúscula. Esto lo pueden tomar en cuenta, la T, separados por una letra T mayúscula y las Z para definir lo que es UTC. Y a partir de aquí, si se desea modificar la hora en relación con UTC y se elimina la Z y se agrega los H o .m o menos H en su lugar, tenemos el siguiente resultado. Lo que tenemos es una variante en cuanto a los segundos o minutos que vamos a tener a la hora, a la hora de sacar los datos de la fecha. Las zonas horarias, establecer zonas horarias, pero vamos a lo que es las fechas largas. Esta es la diferencia porque tenemos recuerden, tres métodos de sacar estos datos. Tenemos las fechas ISO, fecha corta y fecha larga. Pero nos faltaría en este caso lo que es la fecha corta. Ya tenemos fecha larga. Las fechas cortas, que es esta interpretación. Las fechas cortas se escriben de una sintaxis, entonces mes, días y año. De forma no tan parecido cuando viene New Day, pero prácticamente nos trae los datos de forma un poco más corta, como dice el ejemplo directamente. En algunos navegadores los meses o días sin cero iniciales pueden producir un error. Ok, es una advertencia que trae directamente JavaScript.
Aquí está la interpretación de fechas largas. Las fechas largas se escriben con mayor frecuencia, con una sintaxis M, los meses, los días y los años. Si lo abrimos, tenemos meses, día, mes, y aquí nos trae el estándar de los años. Vamos a ver, en este caso, esto no, esto lo cerramos, cerramos, creo que cerramos todas. Vamos a abrir nuevamente los formatos y vamos aquí. ¿Cuál es la gran diferencia con las fechas largas? Las fechas largas se escriben con mayor frecuencia, de forma diferente en la interpretación mayormente, porque estas se escriben de esta forma, estas se escriben tomando directamente el mes, el día y el año. Este es al revés, el día, el mes, el día y el año. Y la ISO trae completamente el valor de una forma diferente, pero prácticamente todas sirven con la misma funcionalidad, que es traer la fecha, pero de forma diferente. Entonces ya conoce que tenemos formas ISO, tenemos la forma corta y la forma larga. Para obtener los métodos, esto para tener algunos métodos que nos puedan ayudar a la hora de tomar los valores directamente de day. Por ejemplo, tenemos get full year, tenemos tómame el mes completo, tómame la fecha, el día. Vamos a ver algunas implementaciones. Get full year. Aquí no me funcionó, así que lo refresco. Refresco esto. Este método retorna el año de la fecha en 4 dígitos. En este caso, me toma el año completo simplemente. Eso es lo que hace. Es lo mismo que dice que hace, eso es lo mismo que hará. El código de JavaScript antiguo podría usarse el método no estándar getYear. Esto es para Explorer probablemente, porque mayormente es el más obsoleto de todos, entonces tiene integraciones que no son tan actualizadas. El método getMonth o tómame el mes, los mismos métodos son interpretados en cierto modo, lo que dicen que harán, eso directamente hace. Este toma el mes, hay algunos ejemplos aquí que podemos decirle directamente, tómame el mes en específico. ¿En qué mes es marzo? Él te dice directamente, bueno, dd.getMonth, tómame el mes en específico, entonces sería marzo porque te interpreta. El código es bastante siempre la interpretación. Lo que tú le digas que haga, eso va a ser directamente getDay, tómame el día, te toma el 24 porque es el día que está dentro de el constructor day. Get hours y así sucesivamente. Tómame los minutos, tómame los segundos, milisegundos, directamente tómame el día. Y estos son simplemente métodos que puedes implementar a la hora de tú estar practicando con Day. Por último, no lo veo tan relevante, sino que simplemente son implementaciones que debes de conocer a la hora de que vayas a trabajar con este tipo de constructor que es Day. Los métodos de establecer, a diferencia de los métodos get, como lo dicen, establecen directamente qué vamos a hacer con el constructor de, por ejemplo, si le digo set full year, es que me establezcas el año 2020, si le digo 2021, él directamente dentro de dicho constructor me va a hacer la modificación. Y prácticamente lo mismo que hacían anteriormente, ahora lo que hacen es estableceme un mes, estableceme una hora, la 22, bueno, quiero que sea la 21. Uf, y se cambia. Eso directamente lo que hace, lo mismo que anteriormente, ahora establece. Yo soy Cristo de Velo y esto fue la sesión número 10. Muchas bendiciones.